Reflejo de enderezamiento del cuello. Paciente en decúbito supino, cabeza en posición media, brazos y piernas extendidos. Rotar la cabeza del paciente hacia un lado, activa o pasivamente. Reacción negativa, el cuerpo no rota. Reacción positiva, el cuerpo rota como un todo hacia la misma dirección de la cabeza. La reacción positiva es normal desde el nacimiento hasta los 6 meses de edad. Reflejo de enderezamiento del cuerpo actuando sobre el cuerpo. Paciente en decúbito supino, cabeza en posición media, brazos y piernas extendidos. Rotar la cabeza hacia un lado activa o pasivamente. Reacción negativa, el cuerpo rota hacia un lado como un todo y no segmentariamente. Reacción positiva, rotación segmentada del cuerpo entre hombros y la pelvis. Por ejemplo, primero voltea la cabeza, luego los hombros y finalmente la pelvis. La reacción positiva aparece aproximadamente a los 6 meses de edad y continúa hasta los 18 meses. Reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza número 1. Se sostiene al paciente en el aire con los ojos vendados en posición prona. Su reacción es negativa si no endereza la cabeza automáticamente a la posición normal. La reacción es positiva si la cabeza se endereza a la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal. Esta es normal aproximadamente del primero al segundo mes de edad y continúa a lo largo de la vida. Reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza número 2. Se sostiene al paciente en el aire con los ojos vendados en posición supina. La reacción es negativa cuando la cabeza no se endereza automáticamente a la posición normal. La reacción es positiva cuando la cabeza se endereza en posición normal, la cara vertical y la boca horizontal. Esta es normal a partir de los 6 meses de edad y se prolonga a lo largo de la vida. Si es negativa después de los 6 meses de edad, puede indicar un retraso en la maduración de los reflejos. Reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza número 3. Se sostiene al paciente en el aire con los ojos vendados, sosteniéndolo alrededor de la pelvis. La reacción es negativa cuando la cabeza no se endereza por sí misma automáticamente a la posición normal. La reacción es positiva cuando la cabeza se endereza a la posición normal, la cara vertical y la boca horizontal. Esta es normal a partir de los 6 a 8 meses de edad y se prolonga a través de la vida. Reflejo de enderezamiento laberíntico actuando sobre la cabeza número 4. Se sostiene al paciente en el aire con los ojos vendados, sosteniéndolo alrededor de la cintura. La reacción es negativa cuando la cabeza no se endereza por sí misma automáticamente a una posición normal. La reacción es positiva cuando la cabeza se endereza por sí misma a una posición normal, la cara vertical y boca horizontal. La reacción es positiva a partir de los 6 a 8 meses de edad y se prolonga a lo largo de la vida. Reflejo de enderezamiento óptico 1. Se sostiene el paciente en el aire en posición prona. La reacción negativa es donde la cabeza no se levanta automáticamente de la posición normal y la reacción positiva es donde la cabeza se endereza en posición normal a la cara vertical. Reflejo de enderezamiento óptico 2. Se sostiene el paciente en el aire en posición supina. La reacción negativa es donde la cabeza no se levanta automáticamente a la posición normal. La reacción positiva es donde la cabeza se eleva a la posición normal, la cara vertical, boca horizontal. La reacción positiva es normal a partir aproximadamente de los 6 meses de edad y se prolonga a lo largo de la vida. Reflejo de enderezamiento óptico 3. Se sostiene el paciente en el aire alrededor de la pelvis. Su reacción negativa es donde la cabeza no se endereza por sí misma automáticamente a la posición normal. Reacción positiva, la cabeza se endereza por sí misma a la posición normal, la cara vertical, boca horizontal. La reacción positiva es normal a partir aproximadamente de los 6 meses a los 8 meses de edad. Reflejo de enderezamiento óptico 4. Sostener al paciente en el aire alrededor de pelvis. La reacción negativa, la cabeza no se endereza por sí misma automáticamente a la posición normal. Reacción positiva, la cabeza se endereza por sí misma a la posición normal, la cara vertical, la boca horizontal. La reacción positiva es normal a partir aproximadamente de los 6 a los 8 meses de edad, continuando a lo largo de la vida. Reacción anfibia. El paciente se encuentra en decúbito prono, cabeza en posición media, piernas y brazos extendidos por encima de la cabeza. La reacción positiva se realiza flexión automáticamente del brazo, cadera, rodilla del mismo lado. La reacción negativa no se produce flexión del brazo, cadera y rodilla. La reacción positiva es normal a partir de los 6 meses de edad y sí se mantiene a lo largo de la vida. Reflejo de Moro. El paciente tiene que estar en posición semirreclinada.
La reacción es negativa ante un sobresalto mínimo o ausente. La reacción es positiva cuando hay abducción, extensión o flexión, rotación externa de brazos, extensión y abducción de los dedos. La reacción positiva es normal desde el nacimiento hasta los 4 meses de edad. Reflejo extensor de defensa o reacción de paracaídas. Paciente de cúbito prono, brazos extendidos arriba de la cabeza. Reacción negativa. Los brazos no protegen la cabeza, sino que muestran una reacción de reflejo primitivo, tal como reflejo simétrico o asimétrico tónico del cuello. La reacción positiva, inmediatamente extensión de los brazos con abducción y extensión de los dedos para proteger la cabeza. Reflejo de Landau. Se sostiene el paciente en el aire deteniéndose del tórax en posición prona. La reacción negativa es donde la columna y las piernas se mantienen flexionadas. La reacción positiva es la columna y las piernas se extienden cuando se ve retroflexionada la cabeza, la columna y las piernas se flexionan.